¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal, mis amigos de ¿Qué pasa, Bolivia? Desde la sede de gobierno, La Paz, Bolivia, debemos informar los últimos acontecimientos inherentes a todo lo que está aconteciendo desde el ingobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Se habla de rupturas internas al interior del gobierno como tal, la administración gubernamental, unos tirando para el lado de David Choquehuanca, otros tirando para el lado de Luis Arce Catacora. Recordemos que el último cambio de ministros justamente planteaba esa ruptura entre Arce y Choquehuanca, puesto que Arce, como una muestra de demostración de poder, cambió a todos los ministros que respondían a David Choquehuanca, tratando de mandarle un mensaje a Choquehuanca, ¿no? Diciendo: acá el que manda soy yo. Sin embargo, Choquehuanca ha respondido inmediatamente con sus voceros afines a sus intereses políticos, como Eva Copa, por ejemplo, y el mismo ex viceministro de Coordinación Gubernamental, muy cuestionado por actos de corrupción con las denominadas listas negras y listas azules, el señor Bovarín, quien ha referido que lo que acontece en el MAS es una disputa entre dos jefes, entre Evo y entre Luis Arce Catacora, más o menos tratando de hacer ver que la solución sería Choquehuanca, ¿no? Sin embargo, Choquehuanca, el perfil que él tiene es alineado a los intereses geopolíticos de las transnacionales y de las potencias imperiales, particularmente Inglaterra y Estados Unidos. Es él mismo ha ofrecido en su último viaje a Inglaterra y a Estados Unidos el litio como una forma de poner a disposición nuestro recurso estratégico a las grandes empresas transnacionales con capitales de estos países. Un David Choquehuanca que en el ámbito regional podría compararse con el Yacu Pérez, un tipo que se dice indianista, indigenista, pero que a la hora de la hora no se hace el más mínimo problema en apoyar a las grandes transnacionales, como Yacu Pérez apoyó electoralmente al banquero Guillermo Lasso, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Entonces encontramos que este personaje, Choquehuanca, en realidad viene a atomizar todo el movimiento al socialismo desde adentro, incluso generando las rupturas entre Arce y Evo Morales, ¿no? Por otro lado, tenemos que también analizar la abrogación del decreto 5143, un decreto que en el fondo le estaba otorgando competencias, máximas competencias a un ente dependiente del Ministerio de la Presidencia como es la GETIC, para que esta agencia de información pueda controlar todos los patrimonios que tuvieran todos los ciudadanos, y de esta forma públicos y privados, y de esta forma también generar un mayor control político del accionar de cada ciudadano, ¿no? Un decreto supremo, propiamente dicho, 5143, que ha sido abrogado a instancias del reclamo masivo de la ciudadanía en su conjunto. Una batalla perdida por el movimiento al socialismo en ejercicio del poder, es decir, una batalla perdida para Luis Arce Catacora, porque debemos ser nuevamente claros y taxativos. Desde el 2022 el movimiento al socialismo ya no está en el poder, el movimiento al socialismo ha dejado de ser gobierno, y eso es sumamente claro en virtud a las divergencias que existe con relación a los principios ideológicos, políticos y programáticos. No se puede defender la corrupción, no se puede defender el narcotráfico, no se puede enriquecer unas cuantas familias, unas cuantas personas y seguir considerándose un gobierno de izquierda, ¿no? Por eso el MAS tiene profundas diferencias ideológicas con el actual gobierno de Arce y Choquehuanca. Sin embargo, y más allá de ello, debemos también enfatizar que se ha propuesto una denominada ley Bukele, una ley que crea un nuevo tipo penal con un proceso sumario penal brevísimo, que omite la etapa investigativa y que a todas luces trata de
poner sobre la misma balanza a los robos, hurtos, abigeatos y juqueo. Juqueo es el robo de minerales, extracción de minerales. No existen agravantes ni atenuantes y tratan de, en un solo proceso, imputar a las personas con 7 años de privación de libertad, una situación que viola flagrantemente los derechos humanos, pero que, y sobre todo el derecho al debido proceso, el derecho a las garantías constitucionales, el derecho que tiene cualquier persona a la defensa y la presunción de inocencia. Sin embargo, el gobierno lo ha presentado como la denominada ley Bukele, lo ajeno no se toca. Con esa parafernalia mediática han presentado desde el Ministerio de Gobierno un anteproyecto de ley que busca a todas luces generar también ciertas condiciones para que se pueda consolidar una forma más de presión política, ¿no? Las figuras opositoras, ahora el movimiento al socialismo que funge como opositor al gobierno de Luis Arce, se siente también amenazado, amedrentado en este accionar, puesto que esta ley podría también, al igual que pasa con las leyes de Bukele, utilizarse para la persecución política. Entonces, a todas luces, una situación sumamente grave la que estamos viviendo en el país. Sin embargo, es de también recalcar el ampliado que se va a desarrollar este fin de semana, el ampliado del movimiento al socialismo, a la cabeza de Evo Morales, un ampliado que busca consolidar pues el ámbito político, entendiendo que la batalla ya ha dejado de ser jurídica. Muchos compañeros aún confundidos piensan que la batalla, el ejercicio de la defensa del movimiento al socialismo y de Evo Morales aún está en el campo jurídico, nada más alejado que la verdad. ¿Por qué? El campo jurídico ya ha demostrado, y el campo electoral, sobre todo el campo constitucional, ha demostrado que las autoridades judiciales autoprorrogadas, los magistrados autoprorrogados, buscan también autoprorrogar a Luis Arce Catacora, y por eso lo van a defender a capa y espada. Por ende, emiten determinaciones estrictamente jurídicas, no así políticas. Todo lo contrario, emiten determinaciones estrictamente políticas, no determinaciones jurídicas. Por ende, la batalla que se va a desarrollar desde el movimiento al socialismo también debe ser estrictamente política, al margen del desarrollo administrativo, jurídico que se tiene que desarrollar y no se tiene que abandonar, por supuesto, ¿no? El movimiento al socialismo también se encuentra en peligro, puesto que de lo que se trata es que los magistrados autoprorrogados también autoprorroguen a Luis Arce Catacora, puesto que si no se llega a consolidar la directiva del movimiento al socialismo aprobada y avalada por el órgano electoral plurinacional, entonces no se podrá desarrollar la convocatoria a elecciones primarias, y si no se puede desarrollar la convocatoria a elecciones primarias, por ende no se pueden desarrollar las elecciones generales, y de esa forma Luis Arce Catacora también se autoprorrogaría, ¿no? Una situación sumamente alarmante y que tacha sobre todo en el desprestigio de las instituciones públicas del Estado. Estamos viviendo una suerte de desinstitucionalización del Estado boliviano, que favorece obviamente a quien ejerce el poder, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. No hay que separarlos ni confundirlos a ambos. Son personajes negros de la historia boliviana que lo único que buscan es acabar con el MAS y con Evo Morales para seguir con sus alianzas con Eva Copa de Jayaya, para seguir con sus alianzas con Manfred Reyes Villa, para seguir con sus alianzas con Johnny Fernández de UCS, para seguir con sus alianzas con la oligarquía cruceña más recalcitrante. Desde La Paz, Bolivia, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. ¿Cómo están, Alejandro, y a todas las personas que escuchan el programa ¿Qué pasa, Bolivia? Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta semana reportando lo que sucede en el acontecer político, social y económico de nuestra querida Bolivia. En esta semana quiero comentarles justamente esta noticia que reveló el ex asesor y jefe de campaña de Luis Fernando Camacho, el
opositor de la agrupación ciudadana Creemos, que vive actualmente en Estados Unidos, Ronald McLean. Ronald McLean acaba de hacer unas declaraciones precisamente hace unos días acerca de un encuentro y pacto secreto que se habría firmado en Washington, Estados Unidos, por parte de políticos bolivianos de la derecha, donde habrían participado Samuel Doria Medina, en representación de Luis Fernando Camacho estaría Zvonko Matkovic, y en representación de Comunidad Ciudadana o de Carlos Mesa estaría el señor Alarcón. Estas personas se habrían reunido en Washington y Ronald McLean reclama que hayan suscrito un pacto secreto político con miras a las elecciones 2025. Los datos que señaló justamente esta persona, que también vive en los Estados Unidos, dijo que no es bueno que se hagan acuerdos entre cuatro paredes, sino que deberían ser acuerdos abiertos y transparentes, según él dice, por la democracia del país, ¿no? Medios de prensa diferentes se han acercado justamente a estos políticos para poder corroborar esta información, y ninguna de las tres personas involucradas ha negado esta situación. Es así que tanto Samuel Doria Medina como el señor Alarcón y Zvonko Matkovic no han negado que sí se encontraron en Estados Unidos. Sin embargo, han tratado de minimizar las cosas, señalando supuestamente que habría sido un encuentro casual. El señor Alarcón, de Comunidad Ciudadana, supuestamente habría estado en Estados Unidos por un evento organizado por una fundación, y Samuel Doria Medina tampoco ha negado esta situación, así como tampoco Zvonko Matkovic. Ahí vemos justamente a los dos partidos de oposición, actualmente Comunidad Ciudadana y Creemos, unidos junto con Samuel Doria Medina, que sabemos que es un político antiguo que ha formado parte de gobiernos neoliberales, como ha sido el gobierno a la cabeza de Jaime Paz Zamora, donde Samuel Doria Medina en esos años fue ministro de Hacienda y fue el que encabezó la mayoría de las privatizaciones de empresas estatales en Bolivia. Nuevamente se revela justamente estos acuerdos que casualmente son realizados en el país del norte, que siempre tiene o ha querido tener una injerencia en Bolivia. Con esto nos despedimos en esta semana, deseándoles como siempre que tengan un excelente resto de jornada, y será hasta otra ocasión para seguir con más noticias desde Bolivia. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola mis hermanas y hermanos de ¿Qué pasa, Bolivia? En esta oportunidad les hablo desde Cochabamba, Bolivia, para informarles el acontecer político, social y también económico que vive en nuestro país. Según lo que vine comentando todas estas semanas respecto al gobierno de Luis Arce, que va camino hacia una dictadura, de hecho ya es una dictadura judicial. La crisis política, la crisis económica y social nos está llevando cada vez más a una incertidumbre que no se puede sostener, donde lamentablemente todos los sectores de nuestro país se ven directamente afectados, principalmente por la situación económica que estamos atravesando. Principalmente en el tema político. El día de ayer, el vicepresidente David Choquehuanca y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional sostuvo una reunión con los presidentes de las bancadas de los partidos políticos y nuevamente mostró su no voluntad para convocar a una sesión de la Asamblea Legislativa que permita concretar las elecciones judiciales, o en todo caso empezar nuevamente con ello, porque recordemos que un juez del departamento de Pando dio por nulo el proceso de elecciones judiciales. Lo que el país necesita con suma urgencia es el tratamiento de las leyes 073 y 075,
la ley corta para extender plazos y la continuidad del proceso de preselección de las elecciones judiciales. Pero David Choquehuanca condiciona el tratamiento de estas leyes con la aprobación de nuevos créditos que necesita el gobierno para atender demandas básicas, como es la provisión de gasolina, porque ya no tiene plata. Dentro del tema político también vemos un gobierno completamente desesperado por arrebatar la sigla del MAS, o en su defecto proscribir el MAS y PSP, y es su candidato favorito, el candidato favorito en Bolivia para las elecciones generales de 2025, que es el hermano Evo Morales Ayma, porque el gobierno cree que con esta acción va a garantizar impunidad en todos sus actos de corrupción y traición al Estado. Dentro del tema económico, los sectores gremiales, empresarios y microempresarios del país confirman que el dólar está comercializándose en 9 bolivianos, es decir, un dólar equivale a 9 bolivianos, lo que anticipábamos hace un par de meses, y que con esta tendencia vamos a llegar a fin de año a un tipo de cambio de 10 bolivianos por dólar. Esto es muy preocupante porque dificulta y a su vez encarece la importación de productos básicos, de consumo y también de materia prima. Por lo que estos sectores, incluido el sector transporte nacional, están en el análisis de encarecer sus productos y sus servicios. Y el impacto social viene de la mano. Ya se están movilizando con marchas y protestas exigiendo al gobierno la pronta atención y solución a estas demandas. Y está previsto para este lunes 20 de mayo una movilización con cierre de carreteras en el eje troncal de Bolivia por al menos 24 horas. Lo cual, se debe aclarar, no tiene nada que ver con una determinación del MAS o una resolución o convocatoria del Pacto de Unidad Nacional leal con su pueblo. Más bien son protestas encabezadas por los sectores sociales, la sociedad misma, como ocurrió con el Decreto Supremo 5143, que lo explicábamos la anterior semana, que atentaba contra la propiedad privada y que gracias a la movilización en las calles de la población en general, el gobierno de Luis Arce terminó abrogándolo, lo cual fue una victoria rotunda para el pueblo boliviano contra la dictadura judicial de Luis Arce. Y bueno, para el día de mañana tenemos previsto realizar un ampliado nacional, donde se van a determinar las acciones y medidas contra el gobierno, pidiendo 5 aspectos fundamentales. El primero, el respeto a la Constitución política del Estado, lo que significa el alejamiento inmediato de los magistrados autoprorrogados, que desde el 1 de enero de 2024, todos sus actos son nulos por derecho. Elecciones judiciales ya. El segundo, el respeto a los recursos naturales, que el litio es patrimonio de todos los bolivianos y que no puede estar en manos de una familia del presidente. Tercero, la solución inmediata a la escasez del dólar y de la gasolina. El gobierno debe implementar medidas drásticas a los empresarios privados de Bolivia. El gobierno debe prohibir al hijo de Luis Arce comercializar la gasolina a expensas de todos los bolivianos. Cuarto, abrogación de cualquier ley que atente contra la Constitución política del Estado. Ya dijimos, abrogaron la ley 5143, pero todavía falta la ley 4732. Y quinto, el respeto a la democracia. El gobierno de Luis Arce debe comprometerse a no continuar con la proscripción del movimiento al socialismo, ni la inhabilitación del candidato favorito para las elecciones nacionales de 2025, el hermano Evo Morales Ayma.
Hasta la próxima, hermanas y hermanos. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?